Damos toda la gloria a nuestro Dios en esta noche. Todos los bendecidos del Señor, estemos atentos a esta palabra. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere derramar de su gracia, de su poder, de su misericordia sobre la vida tuya y sobre mi vida. En esta noche especial, nosotros estamos reunidos para compartir este precioso mensaje. Ponemos este mensaje en las manos de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría del cielo para nosotros poder discernir esta palabra en nuestros corazones. Lleva por título En el momento de la prueba. Texto bíblico Génesis 22:4. A veces cuando tu fe está a prueba necesitas apartarte de la gente. Cuando somos probados por Dios, muchas veces tenemos que apartarnos, porque muchas veces la gente viene a estorbar la bendición que Dios ya ha declarado para la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré. Abraham dice aquí en Génesis 22:2, dice claramente que Abraham no sabía para dónde iba. Abraham no le pidió nunca a Dios, dime dónde es que voy a llegar, cómo voy a llegar. No le dijo absolutamente nada a Dios. Pero el Señor se lo mostró, porque cuando andas con Dios, Él dirige tus pasos. Incluso te dará pistas sobre los próximos sucesos que van a pasar, que van a ocurrir en tu vida personal. Cuando Dios nos llama para una misión, para una tarea, hermano, Él organiza todo, Él planea todo y sabe que si hay algún tropiezo, Dios va a estar ahí para ayudarnos a nosotros en medio del tropiezo. Por eso el problema está en que no siempre nosotros escuchamos la voz de Dios, en que no siempre nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra que Dios nos ha dado a nuestra vida. Nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cómo es que así que Dios me va a mandar para ese lugar? Si yo no sé ni siquiera ir a ese lugar, yo no sé qué voy a hacer yo en ese lugar. Esas son las preguntas, las conjeturas que nos hacemos nosotros siempre. Pero aquí nos da una lección de vida a Abraham. Abraham no preguntó nada. Si usted coge en la palabra, desde un principio que Dios llamó a Abraham, Dios formó a Abraham y lo ayudó a salir adelante. Igual está haciendo con nosotros Dios en este tiempo. Dios nos está formando para ser esos verdaderos discípulos, esos varones y varonas de fe que llevemos este mensaje a todas las naciones. El problema está en que no siempre, hermano, lo que su espíritu nos está diciendo es lo que usted y yo queremos hacer. Siempre queremos creer que sabemos más que Dios y creemos que tenemos que hacer lo que yo quiera, no lo que Dios me esté mandando a hacer, ¿sabes? Dios nunca nos va a guiar a un teatro. Dios siempre nos va a guiar a un propósito eterno en nuestra vida. Dios sabe que es lo que nosotros necesitamos. No es, por eso dice que cuando tú quieres escuchar la voz, no está en el viento, no está en el fuego, no está en el terremoto. La voz de Dios es apacible a nuestra vida. Es una voz tranquila, una voz dulce que va a llegar a tus oídos para que puedas entenderlo en este tiempo. Pero cuando escuchas su voz apacible y delicada, dice aquí la palabra, es cuando verdaderamente nosotros vamos a empezar a confiar en Dios. Ahí lo vemos cuando Elías, allá en Primera de Reyes, usted toma el capítulo 19, usted va a encontrar eso. Cuando él pensaba que Dios iba a ser fuerte la voz, que él iba a escuchar, que iba a retumbar, no. Cuando él no pensó que vendría la voz de Dios por lo apacible que era, ahí le llegó la voz de Dios a él. Donde es seguro descansar y qué hacer a continuación. ¿Cuándo? Cuando ya he confiado en Dios. Cuando yo me siento seguro. Cuando yo sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y cuando sé que Dios me va a llevar hasta alcanzar lo que Él quiere que yo haga en este tiempo. Vámonos al primer punto que dice, Dios necesita probar tu fe. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, hermano, aquí encontramos algo muy importante en Abraham. Primero, en el momento de la prueba,
Dios no va, dice aquí la Escritura, Dios necesita es probar tu fe. Cuando tú estás en una prueba, óigame bien, lo que Dios quiere es probar tu fe, ¿verdad? Dice la fe, como lo hizo con Abraham. Dios estaba probando la fe. Dios había preparado a Abraham para ser un hombre de fe. Dios había trabajado con Abraham. Fíjense que usted busca en Génesis 12, versículos 1 y 2 y va a encontrar lo que Dios le dijo a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando él salió de su tierra y de su parentela, él no sabía para dónde iba. Simplemente obedeció a Dios y salió. Aquí también él no sabía que Dios le iba a decir que le matara a su hijo. Simplemente le estaba haciendo una prueba y le dijo: ve con tu hijo. Y allá más adelante dice: y haz un holocausto con tu hijo. Pero ya más adelante. Pero yo te quiero decir algo muy importante aquí a través de esta escritura, que Dios no fue tanto que quiso probar la fe de Abraham, sino que Dios quiso hacer una prueba para que la fe de Abraham se revelara, para ver si realmente Abraham tenía fe. Dios quería que él revelara su fe en este proceso duro, en este proceso delicado, porque no es fácil que un padre entregue a su hijo después de tantos años de estar esperando la promesa, y llega el momento en que dice el Señor: bueno, entrégame a tu hijo. Y mira lo que Dios le dice aquí a él: entrégame a tu hijo, al hijo que amas, al hijo de tu corazón, al hijo. Y le empieza a tocar la fibra sentimental de Abraham. Pero aún así Abraham sigue caminando, obedeciendo la palabra que Dios le había dado, porque lo más importante en nuestra vida es obedecer a Dios cuando Dios nos da una palabra. Si Dios te ha dado promesas, pregúntate por qué no se han cumplido. ¿Será que tenemos la fe revelada que tenía Abraham para que recibiera esa promesa tan grande? Porque ya era un señor muy mayor, de 100 años, cuando Dios permitió que él tuviera ese hijo. Ya sale una mujer de 90 años y la costumbre de las mujeres. Pero Dios quería revelarse a Abraham y quería que la fe de Abraham fuera revelada en ese momento tan crítico de su vida. Esto no fue tanto, hermano, sino que Dios edificó a Abraham día por día, momento por momento, dice aquí la Escritura, año por año, para hacer de él un hombre de fe. Es que no fue de la noche a la mañana que usted alcanza la fe. Aquí le dice claramente: Abraham Dios lo fue llenando de fe lentamente, momento por momento, proceso por proceso, año por año, hasta hacerlo un hombre de fe. Nosotros no alcanzamos el día que recibimos a Cristo. Es un proceso en nuestra vida llenarnos de fe. Necesitamos estar en la presencia de Dios todos los días para ser edificados por Él a través de la fe. Y esta prueba revela algo de la fe que Dios había construido en Abraham. Dios quiere construir la fe en ti y quiere construir la fe en mí. Pero nosotros tenemos que ser como Abraham, dejar que Dios haga el proceso en nuestra vida, dejar que Dios trabaje en nosotros todos los días de nuestra vida. No puedo imaginar la prueba más grande que Dios pudo poner en la vida de Abraham. Dicen los judíos que Dios prueba hasta 10 veces a una persona. 10 veces, pero aquí nos habla la Biblia que Él probó 10 veces a Abraham, pero en una sola prueba. No como a todo el mundo, en una prueba, en otra prueba, en otra prueba, en otra prueba. A Él lo hizo en una sola prueba. Mira el calibre de la prueba que estaba viviendo Abraham en ese momento. Pero mira el calibre de la prueba, de la fe que ya Dios había construido en Abraham. Ya era un hombre que tenía una fe revelada, ya sabía que él tenía que esperar y confiar cada día más en Dios. La respuesta de Abraham fue así, rapidito. No esperó, no cuestionó a Dios, él inmediatamente arrancó. ¿Sabe? Él es un ejemplo para los hombres y las mujeres de hoy en día que quieren servirle al Señor, que quieren escuchar el llamado de Dios y hay que salir enseguida, sin preguntar a dónde quieres que vaya ni qué quieres que haga, Señor, sino aquí estoy, Señor, para que tú me puedas usar a mí. Dios me decía: habla en esta primera vigilia del año, habla sobre la fe. Necesito hombres y mujeres como Abraham que se levanten, que crean
crean a pesar de que el obstáculo sea bien poderoso y bien grande. Yo soy más poderoso y más grande que el obstáculo que ustedes puedan vivir en este tiempo, porque Dios trabaja de esa manera. Entonces, hermano, nosotros debemos responder a la fe como Abraham respondió a la fe en el Señor. Cuando Abraham le dijo al Señor, heme aquí, él contestó enseguida, heme aquí. Está diciendo, Señor, aquí estoy. Esto significa, estoy listo para que me enseñes, estoy listo para obedecerte, estoy listo, Señor, para rendirme, estoy lista, Señor, para ser examinada por ti. Eso fue lo que dijo él. Ya estoy preparado para que tú me envíes a hacer lo que tú necesites que yo haga en este tiempo. Entonces, cuando dice, toma a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto, viste que al principio él no sabía. Ya cuando ya le habla de esa manera, el Señor dice, bueno, tráeme a tu hijo, ofrécemelo en holocausto. Dios le dice a Abraham, ay, Dios mío, me está mandando que yo ofrezca a mi hijo en holocausto. Yo me imagino en lo humano que pensaría él. Dios mío, esto no era un sacrificio vivo, era un sacrificio que se mataba y después era que se le ponía el fuego al cuerpo de la persona muerta para que se quemara completamente. Pero Dios le estaba diciendo, entrégame a tu hijo. Este mandato fue tan especialmente difícil que cualquier ser humano no lo hubiera aceptado. Pero como ya él tenía una fe revelada, ya le había revelado cuál era la fe que él tenía, Dios le permitió esta prueba a Abraham. Este mandato fue especialmente difícil. Yo creo que para cualquiera de nosotros hubiera sido de igual manera completamente difícil, porque parecía contradecir la promesa, como si Dios me dio una promesa. Mira en Génesis 21:12, Dios me dio una promesa previa a mí. ¿Cómo es posible que si Dios me prometió que a través de Isaac tendré descendencia, cómo ahora Dios me dice a mí que yo haga un holocausto con él? Miren lo que dice la Escritura. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo es posible? Qué extraño esta condición de que Dios me dijo que voy a tener una descendencia si Isaac todavía no se ha casado, no ha crecido, no tiene hijos. ¿Dónde está mi descendencia? Es el único realmente descendiente mío, porque es el descendiente de la promesa. ¿Cómo es posible entonces que se cumpla esa promesa que me dice que seré como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontables, si Isaac lo tengo que colocar en un holocausto? Cualquier padre se hubiera preguntado lo mismo, ¿sabe? Y cuando aún no se había cumplido en él el propósito de Dios, ¿cómo es posible que Dios le dice aquí? ¿No está matando la promesa a Dios? ¿Está cortando la promesa que Dios le dio? Hermano, pero Dios en su sabiduría infinita, Él sabe qué es lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Abraham tenía que aprender la diferencia, hermano, entre confiar en la promesa y confiar en el que le dio la promesa. Por eso Dios ahí en esta parte también estaba enseñando a Abraham. Dios te ha dado promesas, ¿verdad? Sí, nos ha dado muchas promesas. Pero no confíes en la promesa. Tienes que confiar en el que te dio la promesa. Y eso era lo que Dios también le estaba enseñando a Abraham. Yo tengo que confiar en Dios, que es el que me ha dado la promesa. Tengo que creer en Dios, tengo que caminar con Dios, hermano. Tengo que confiar en el que me ha hecho la promesa para yo poder recibir más adelante. Podemos poner la promesa de Dios en las manos nuestras para amar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, pero no vamos a poner nuestras manos para estar nada más, Dios, acuérdate de la promesa, Dios, acuérdate de la promesa, Dios, dame la promesa. No, hermano, no estamos llevados a eso, sino a ser agradecidos por Dios, sentir la responsabilidad de caminar bajo la cobertura de Dios para poder alcanzar la promesa que ya Él nos dio a cada uno de nosotros. No es de otra manera, de esta manera que caminan los verdaderos hijos de Dios. Confíe en el que le ha hecho la promesa, solo en Él tiene que confiar. Hermano, pase lo que pase, la promesa se va a cumplir. En Él sí y en Él amén. Vamos a Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, tiene que estar plenamente convencido, decía Pablo, para creer que el que me prometió me va a cumplir.
Aquí vemos a un Abraham totalmente convencido que a pesar de lo que él estaba viendo sus ojos, a pesar de lo que Dios le había dicho, él sabía que Dios lo iba a bendecir, hermano. Él sabía en el Dios que él había creído. Y no hay ni la muestra más sutil de vacilación cuando Dios llama a Abraham para que salga y lleva a su hijo para el sacrificio. Hermano, cuando usted vacila entre Dios y la promesa, no espere que la promesa se dé. Usted no puede vacilar con la palabra de Dios, porque Dios no es un juguete. Dios es un ser supremamente todopoderoso, digno de honor y de alabanza. Ahí tenemos que respetarlo, hay que respetar la palabra que Él nos dio. Si usted no hace suya la palabra que Dios le dio, entonces ¿qué está esperando de que Dios le entregue su vida? ¿Qué está esperando? Yo creo que no va a esperar absolutamente nada, porque yo tengo que confiar en lo que Él me dio a mí. Ahora, Él dijo, no voy a obedecer hasta que yo crea. No dijo eso, nosotros sí decimos eso. Yo no voy a obedecer hasta que yo no entienda todo lo que Dios me está diciendo. No, Él arrancó a recibir y obedecer las órdenes que Dios le había dado, aun cuando le doliera en el alma. Su hijo de promesa, su hijo del pacto, tenía que llevarlo en sacrificio. No importa cuál sea la situación en que te encuentres, de acuerdo a la promesa que Dios te ha dado, no importa, usted siga caminando, usted siga adorando a Dios, usted siga exaltando a Dios, usted siga glorificando a Dios, para que Dios se glorifique en usted, para que usted vea la respuesta de parte de Dios en la promesa que Dios le dio. No te olvides que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él te prometió no lo hará, claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, porque Él es serio en todas sus cosas. Y lo que Él declara, eso se cumple en cada una de nuestras vidas. Entonces, hermano, esto es cuando yo digo, no entiendo nada. Y hasta que no lo entienda, yo no voy a aceptar esa promesa que Dios me dio. Eso es igualarnos a Dios. Nosotros nunca seremos iguales a Dios. Por tanto, yo tengo que aceptar lo que Dios me diga para yo hacerlo. La obediencia de Abraham mostró que él no discutió ni buscó consejo por otra parte. Ven acá, nena, ¿será que esto es verdad lo que Dios dice? ¿Será que Dios va a hacer lo que me está diciendo? No. Él confió definitivamente en lo que Dios le ha hecho. No le escuche, no ponga el oído a palabras necias. Por eso dice a palabras necias, oídos sordos. No esté hablando a la gente la promesa que Dios le dio, porque las personas son tan envidiosas muchas veces que quieren robarte la bendición que Dios te ha dado. No, hermano, su promesa, calladito nos vemos más bonito. Cuando ya tengamos esa promesa en la mano, vamos a darle gloria a Dios y a dar testimonio del poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Lo que Dios quiere, hermano, es obediencia en nosotros. La obediencia que tuvo Abraham es la que tú y yo tenemos que tener en este tiempo para poder recibir la promesa que Dios nos dio. La promesa de Abraham estaba tan segura en él que él confió en la palabra que Dios le dio, aunque supiera que su hijo iba para un holocausto. Él creyó en la palabra, aunque no estuviera sintiendo alegría por él hacer lo que le correspondía hacer de parte de Dios. Y luego que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, dice que fue al lugar que Dios le dijo. Dice que la Escritura, con una obediencia maravillosa, con una tranquilidad tenaz, porque él estaba confiado, seguro de que Dios algo haría al final. Yo siempre digo que en el último segundo Dios mete el gol. Él estaba confiando en que algo Dios iba a hacer al final. Cuando tú y yo estamos tan seguros de eso, eso ocurre en nuestra vida. Y eso se llama fe, hermano, fe. Abraham fue directamente al sitio donde Dios lo llevó. Él llegó a ese lugar, él hizo pasar como si esto fuera muy fácil lo que él estaba viviendo, pero en realidad era muy fuerte lo que él estaba viviendo.
Estaba sintiendo algo tremendo en su alma, pero él seguía confiando en Dios. A usted no le ha pasado que muchas veces tenemos una prueba tan dura y uno dice, bueno, Señor, pero sigo confiando en ti, Señor. Te sigo creyendo a ti, Señor. Sigo caminando, Señor, delante de tu presencia. Porque sé que del norte, del sur, del este, del oeste, es un dicho que yo mantengo. Viene la bendición que tú nos prometiste a nosotros. Y así pasa. Y así ocurre muchas veces en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, él ha podido decir, me hubiera sido más fácil a los ojos de Abraham si Dios le hubiera pedido dar su propia vida. ¿Sabes qué? Yo pienso que él ha podido decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo mejor te ofrezco mi vida, porque me vas a quitar la vida de mi hijo, Señor. Yo pongo la mía por la de mi hijo, porque la de mi hijo, Señor, ¿cómo te la voy a entregar si apenas me lo acabas de dar? Hubiera podido ser factible que él hubiera contestado eso al Señor, pero en lugar de la vida de él, Dios le dijo, no, Abraham, yo quiero la de tu hijo. Para ver qué tan fácil somos nosotros para desprendernos de las cosas para Dios. Qué fácil y qué dadivosos somos nosotros para entregarle las cosas a Dios. Fíjate que el Padre nos da un ejemplo en Juan 3:16. Él se desprendió de lo único que tenía su hijo y lo dio en propiciación de nuestros pecados aquí a la tierra. Pero nosotros somos tan egoístas que no somos capaces de hacer un sacrificio tan grande como hizo el Padre Celestial. Por eso Dios no nos lo pide, porque sabe que nosotros no. Pero Dios se lo pidió a Abraham porque Dios sabía que él tenía una fe real, una fe viva, una fe activa, y que él haría la voluntad de él, y se hizo la voluntad de Dios a través de Abraham. El segundo dice, Dios te guía en medio de la prueba. Vámonos a Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y él no sabía exactamente a dónde tenía que ir, pero él, le voy a decir algo, fueron 3 días de sufrimiento, 3, pensando y pensando, Dios mío, voy a llevar a mi hijo, Señor, lo voy a llevar, Señor, estoy creyendo en ti, Señor, sé que el propósito tuyo va a ser grande en mi vida. Por eso yo le digo, al tercer día iba a llegar a una serie de montes, al tercer día donde levante los ojos y mire, ese es el monte donde tiene que ir. Llegó al monte Oreb para hacer el sacrificio de su hijo al tercer día. Sobre los montes que yo te diré, le dice el Señor. El lugar específico que Dios le mandó era a los montes, pero no le dijo cuál era el monte donde él tenía que llegar, pero era un sitio especial donde él tenía que llegar. ¿Sabes por qué a los montes? Porque cuando tú levantas los ojos al monte, quiere decir que tipifica alzar los ojos delante de la presencia del Señor. ¿Dónde está Dios? Allá arriba. Cuando tú levantas los ojos a Dios, estás adorando a Dios, estás exaltando a Dios con tu vida, con tu ser. Dios lo estaba dirigiendo cuidadosamente hasta llegar al lugar donde él tenía que hacer el holocausto para su hijo. En aquel momento, ¿qué le dijo él a los siervos? Espérenme aquí, que yo y mi hijo vamos a subir para adorar a Dios. Ni siquiera le dijo, porque hay momentos en la prueba tuya, en la prueba de fe tuya, que tienes que quedarte callado sin que nadie esté a tu alrededor, ni aún tu familia, ni nadie, tú callado viviendo el proceso como lo estaba viviendo Abraham. Si él le hubiera dicho a los siervos, que le hubiera dicho a los siervos, no, ¿cómo se te ocurre? No lo puedes llevar. Yo no creo que Dios te haya pedido eso. Por eso Abraham cayó y fue y llevó a su hijo hasta ese lugar. Mira lo que dice 22:5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hay un momento en que la adoración se vuelve un sacrificio. ¿Estamos claros ahí? Hay momentos que cuando tú te metes de lleno en la adoración, tú haces un sacrificio a Dios en ese momento. Estás ofreciendo tu vida, tu ser, tu espíritu, tu alma al Señor en medio de la adoración. Adoración significa expresar el valor de algo. Tú estás expresando lo grande que es para ti, lo poderoso que es Dios para ti, lo precioso que es Dios para ti, lo inmenso que es Dios para ti cuando estás adorando a Dios. Por eso la adoración, hermano, es un momento crítico espiritual en que tú te metes de lleno en la presencia del Señor. Cuando tú no oyes ni entiendes a nadie, sino tú y Dios en ese momento de adoración. Muchas veces la gente no entiende lo que es la adoración. Pero la adoración es lo más grande que existe. Es la intimidad más grande que tiene el ser humano con Dios.
cuando te metes a adorar a Dios con todo tu corazón. La verdad es que no hay adoración en el mundo en que no deposites algo de valor que tú tengas en tu vida. No sé cuál es lo que tú tienes de valor en tu vida, pero en el momento de la oración, cuando vas delante de la presencia del Señor, tienes que hacerlo. Mira lo que dijo Abraham en el 22, en el 5b, en la parte B del 22 que acabamos de leer, para que quede claro un momentico aquí. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y qué? Volveremos. Yo digo, mi muchacho y yo volveremos. ¿Qué estaba hablando aquí esta palabra? Tremenda palabra de fe, hermano. Él dijo, aunque yo vaya con mi hijo, voy a hacer el sacrificio de Dios, pero nosotros no volveremos nuevamente a con ustedes. O sea, él sabía en lo más íntimo de su ser que Dios no le iba a quitar a su hijo. ¿Sabes por qué no se lo iba a quitar? ¿Sabes por qué Dios no se lo quitaría más adelante? Te digo, pero sabes que cuando tú tienes esa palabra de autoridad como Abraham, ya ganaste la batalla. Ya tu enemigo fue vencido en el nombre de Jesús. Las batallas se ganan con el sacrificio de la adoración, con el holocausto de tener comunión con el Señor, con nuestra alma y con nuestro ser. Abraham tuvo 3 largos días para pensar esto que Dios le mandó a hacer. Y en esos 3 largos días, él ha podido dar la vuelta y decir, no voy a hacerlo, si es mi único hijo, no lo quiero hacer. Él ha podido decirle, Señor, esta es la prueba más dura que tú me estás poniendo. Cuando me mandaste de mi tierra y mi parentela, yo me fui. Me fui con mi familia, con mis animales, con todo lo que yo tenía. Pero aquí solamente con mi hijo, Señor. Y encima yo lo tengo que sacrificar. Es una prueba demasiado dura. Ser quemado hasta morir es facilito. Es muy fácil. Pero despacito montarlo en el holocausto, coger el cuchillo para enterrarlo y después matarlo y luego encender el fuego, eso es muy duro, hermano. Y él sabía que era muy duro, muy fácil cuando te queman enseguida, pero muy duro cuando tienes que hacer un proceso como el que le tocó hacer a Abraham, porque eso es un fuego lento. Eso no es un fuego que se encendió, no, eso es lento. Porque el cuerpo no se quema así de fácilmente, se quema lentamente. Entonces, tener el corazón presionado tras 3 horas, esto es una prueba de gran fe, hermano. Por eso es llamado el padre de la fe, porque esto es una prueba de gran fe. Y esto fue lo que Abraham soportó durante estos 3 largos días. Yo imagino que las horas le parecieron como 48 cada día, porque era muy largo. Cuando tú tienes un proceso, cuando tú tienes una prueba, tú parece que el tiempo no avanzara y tú quieres que se te acabe el día rápido y nada que pase el día. Porque te vuelves ansioso, te desesperas. Pero aquí vemos que un Abraham ni se desesperó, ni se puso ansioso, simplemente obedeció porque creía en el dueño de la promesa. Y eso es lo que no se nos puede olvidar a nosotros nunca, jamás. Abraham está lleno de fe cuando habla a los hombres jóvenes que estaban con él y dicen, volveremos, tranquilo, espérenos aquí, que nosotros vamos a regresar. Nosotros vamos a estar aquí y de pronto nos vamos a tomar el tinto bien sabroso aquí con ustedes. Pero de que regresamos, regresamos. Eso se llama como fe revelada. Una fe radical, una fe firme en el Señor, inamovible. Y esto no significa que Abraham sabía que esta prueba, hermano, y que Dios realmente no iba a hacer nada con su hijo. Él iba creyendo que iba a hacer lo que tenía que hacer porque Dios lo había enviado. Lo que pasa es que aquí Abraham sabe que estaba creyendo que si su hijo moría en el holocausto, el Dios que se había llevado a su hijo, el que un día le había dado, ese mismo Dios lo levantaría nuevamente, lo resucitaría nuevamente y volvería a tener su hijo. ¿Cómo se llama eso? Fe, hermano, fe. Si usted tiene fe, lo que está muerto vivirá, porque el Señor está ahí. Está ahí para revivir lo que ya tienes muerto en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios tiene el poder para dar vida. Y él sabía que Dios tenía poder para dar vida a su hijo nuevamente. Estaba totalmente confiado en Dios. Tenía tanta fe en Dios
que sabía que Dios no le iba a dejar en vergüenza. Y yo te digo algo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando en este día, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. No importa el problema, no importa el tamaño del problema, Dios sacará a la luz lo que tenga que sacar para darte la victoria que tú estás esperando. Así de sencillo, hermano. Cuando yo le creo a Dios, dice la Escritura que Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Dios va a cumplir la palabra que nos ha dado, y Abraham lo tenía clarito. Cuando tú y yo tenemos clarito eso en nuestra vida, entonces las bendiciones te alcanzarán. ¿Y las bendiciones alcanzaron o no a Abraham? Claro que sí, un hombre tremendamente bendecido. Y hoy nosotros somos de los lomos de Abraham, porque siguió la promesa hasta el día de hoy. Dios se la cumplió a Abraham. Nosotros somos parte de esa promesa. Qué bendición, hermano. Le damos gloria a Dios en esta noche. Pero mira lo que dice Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Dios le había hecho una promesa a Abraham de que su hijo Isaac vendría de la línea de bendición y de la línea del pacto. Entonces él estaba también seguro de que esa palabra que Dios le había dado, de que esa promesa que Dios le había dado, se estaba cumpliendo en su hijo, y no se había terminado de cumplir porque su hijo todavía no había crecido lo suficiente para casarse y tener una familia. Cuando tú vives en la promesa, cuando tú crees en la promesa, pero por encima de todo amas, glorificas y bendices al Dios de la promesa, claro que los cielos se van a abrir en tu vida, claro que vas a recibir la promesa. Él sabía que en Isaac serían llamadas a la descendencia. En Génesis 21:12 está clarito. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, pero fíjate tú, si Isaac va a morir, miren la conjetura, si Isaac va a morir, no queda otro descendiente. Dios es el único descendiente que yo tengo, y no hay probabilidad de que ningún otro lo suceda a él. Por eso él estaba seguro de que Isaac, Dios algo iba a hacer. Si se moría, lo levantaba de los muertos nuevamente, pero Dios a su hijo nunca se lo iba a quitar. Y tercero, Dios proveyó la provisión para la prueba. Vámonos a Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo que es genial en esta palabra, hermano, es que Dios siempre tiene un plan. Siempre. No es que hoy y mañana, en 5 años, Dios siempre tiene un plan. Mientras Abraham subía y subía y subía el monte. Mire, le voy a decir algo que me encanta de esta palabra. Cuando Abraham iba subiendo y subiendo y subiendo, se apareció un corderito. Ellos nunca suben una montaña. Que nos quede claro que ellos no suben la montaña, están siempre en las faldas de la montaña. Pero ese, Dios lo había provisto y estaba ahí bien atrancadito. Como él iba subiendo paso a paso, firme, creyéndole al dueño de la promesa, Dios le dio la provisión. Porque cuando tienes una fe como la de Abraham, las provisiones van a llegar a tu casa, van a llegar a tu vida, vas a ver el poder de Dios. Y no siempre puedes verla llegar, ni tampoco entiendes necesariamente cómo Él lo va a hacer. Él no vio llegar al corderito, él cuando llegó ya estaba el corderito, no lo vio llegar, ya estaba el corderito ahí. Dios se lo tenía ahí preparadito, bien amarradito, para que Él lo pudiera utilizar, hermano. Pero cada paso te lleva más cerca y más cerca de Dios. ¿Qué es lo que tipifica espiritualmente la subida al monte? Cada vez que estás subiendo al monte, no es fácil subir un monte, los que hemos subido monte sabemos que no es fácil. Dando paso por paso. Para usted tener una comunión, para usted subir al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios, tiene que ir paso por paso. Usted no puede ir recorriendo, no, porque un monte es una subida. Entonces tiene que ir paso por paso. En la medida que va dando pasos de fe, usted va aprendiendo a tener comunión con Dios.
una relación de intimidad con Dios, que eso es lo que Dios busca en nosotros todo el tiempo. Entonces, pero cada paso te va llevando más cerca a la bendición, más cerca a la bendición. El corderito no estaba abajo, estaba arriba. Y él tuvo que dar paso a paso hasta llegar a la bendición. La bendición era la provisión que Dios le estaba dando en ese momento. La provisión no fue su hijo, eso fue una prueba, Dios probando el corazón de Abraham. Y Abraham pasó la prueba. Yo le digo una cosa, ¿será que usted hoy pasa la prueba de lo que Dios le está pidiendo? ¿Será capaz de pasar la prueba? Es muy difícil si no tenemos comunión con Dios. Y entonces muchas veces Dios permite, como yo le digo, un desierto en nuestra vida. Si usted no está atento en el desierto, no va a pasar nada en su vida. Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque usted no ha podido cumplir con la tarea que Dios le ha dado en medio del desierto. Yo le digo algo. La respuesta en tu vida está esperándote. ¿A qué te está esperando, hermano? A que tengas fe. La respuesta en la vida de Abraham lo esperó, porque él sabía, Dios sabía que la fe de Abraham era grande, muy grande, que creía en el Señor. Y por eso recibió la provisión. Pero yo le digo algo que nos dice a nosotros Filipenses 4:19. Dios va a hacer algo en su vida y en la mía. ¿Qué dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le faltaba a Abraham? Que Dios trajera una provisión, y Dios se la trajo. La provisión no era su hijo, la provisión era el corderito que Dios puso ahí. Dios va a traer la provisión a tu vida. No te vas a quedar con las manos vacías. Dios va a hacer un milagro extraordinario. Hermano, yo lo creo. Y el que cree, recibe, dice la Escritura. Entonces, hay hoy una situación crítica de mucha falta de fe. Muchos cristianos dicen que aman al Señor y su fe está muy lejos de Dios. Si no encuentran la ayuda de Dios en el momento que ellos quieren, preciso, van y buscan las ayudas por otro lado. Pero cuando uno tiene fe como la fe de Abraham, uno espera, tranquilo, sin desesperarse, porque de alguna manera Dios proveerá la bendición que nosotros estamos esperando, hermano. Hoy el enemigo es como el general Custer. Aprovecha la última oportunidad. Si no aprovechas la última oportunidad, no va a pasar nada en tu vida. No dejes de que te vea que estás sudando. No dejes que te vean que estás sudando, porque estás dándole duro para alcanzarlo. No dejes. Pero eso no es lo que Dios quiere. Que todo el mundo vea que tú estás luchando con toda tu alma, con todo tu ser, tranquilo, apacible, sin mostrarle al mundo un teatro porque tú estás esperando una promesa, sino mostrando al mundo cómo cada día eres más humilde y más sencillo para esperar la promesa que Dios ha declarado para ti. Dios sabe por lo que tú estás pasando hoy, claro que lo sabe y lo conoce perfectamente, pero hay una cosa que te quiero decir. Dios ya ha preparado una estrategia para la que tú puedas salir de la prueba. Si tú no acatas las cosas que Dios está haciendo por ti, nunca vas a salir de la prueba. Pasarán años y sigues en la prueba. Ay, mi hermana, pero es que toda la vida Dios me está probando. Todas las veces que necesites probarte, Dios prueba. Pero no te prueba a ti, prueba el calibre de tu fe. Hasta dónde tú has llegado. Mira la fe, como era la fe de Abraham. Era una fe revelada, se revelaba inmediatamente la fe de Abraham. Yo voy, Señor, yo voy a caminar, yo lo voy a llevar, yo lo voy a entregar. Porque sabía que podía hacer el Dios Todopoderoso en la vida de él. ¿Sabes qué? Dios ha provisto lo mejor, las armas espirituales más importantes cuando tú estás en una lucha. No es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu, dice la Escritura. Cuando tú estás en una lucha, entonces lo que tienes que hacer es orar, adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios, hacer ayuno, ser obediente en las cosas que Dios te pide. Cada prueba, cada problema necesita que usted esté en la lucha, tratando siempre de salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Mira, simplemente, hermano, cuando usted tiene esas pruebas difíciles, en esas luchas que se nos presentan todos los días, mi mirada tiene que ir arriba. ¿Qué fue lo que hizo Abraham primero? Levantar los ojos al cielo.
¿De dónde viene el socorro de nosotros? Del cielo. Del cielo viene el socorro. De parte de Dios viene a cada una de nuestras vidas. Tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Sabe? Un carnero trabado fue lo que Dios puso en el camino. Génesis 22:13, mira lo que dice. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ya vio? Simplemente estaba el carnerito ahí. Lo estaba esperando, ya Dios había suplido la necesidad de él en ese momento. Y como te dije ahorita, ellos nunca suben a lo alto, pero ahí había uno que Dios había guardado para él. Pero tuvo que ir paso por paso, subiendo. Quiere decir, escalones espirituales, hay que subir. Recuerda que tenemos que llegar a la estatura de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Pero eso aparentemente es difícil, pero es muy fácil cuando vamos de la mano del Señor, porque Dios está con nosotros. ¿Sabes? Sin embargo, yo te digo algo, cuando Dios te ha prometido algo, si es preciso, Él romperá lo que tenga que romper para darte. Él atrapará lo que tenga que atrapar para dártelo. Todas las reglas para hacerlo que Él quiere que tú hagas. Dios va a romper reglas, Dios va a romper todo lo que sea necesario, pero tú vas a alcanzar el propósito de Dios. Es tu fe, es tu amor, es lo que tú debes hacer. Y cuando lo obedeces, te promete lo que dice aquí en Malaquías 3, versículo 10, la parte B. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos. Abraham aprendió, hermano, lo importante que es confiar en Dios. Dios abrirá la ventana de los cielos cuando tú le crees a Dios, cuando tú caminas de la mano de Dios, cuando tú decides que sea Dios el dueño de tus cosas. Abraham recibió las bendiciones que nadie hasta el día de hoy ha podido recibir. El único que la recibió fue Abraham. Ni antes ni después ha habido una persona que haya recibido las bendiciones de parte de Dios como las recibió Abraham. Cuando este hombre le devolvió Dios su hijo, imagínense la alegría que pudo recibir él por haber confiado en Dios, por haber esperado en Dios, porque él se lo había pedido. Él le pidió a ese hijo a Dios y Dios le devolvió su hijo. No hizo que nada pudiera hacerle daño a su hijo. ¿Con qué promesas bendijo Dios a Abraham, hermano? Promesas grandes que las encontramos aquí en Génesis 22 del 17 y 18. Encontramos estas promesas grandes que hasta hoy estamos incluidos nosotros en esta promesa que era multiplicar su descendencia hasta el día de hoy. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por cuanto qué? Obedeciste a mi voz. ¿Qué tú tienes que hacer tú y yo para que las promesas se nos cumplan? Obedecer la voz de Dios. Cuando yo obedezco la voz de Dios, las bendiciones me alcanzarán a mi vida. No solo estaba el carnero en el lugar y en el momento adecuado. No solamente era eso, hermano. Dice aquí sino que te va a atar a las bendiciones que ya Él ha prometido que nadie te podrá quitar. Dios te va a atar a las bendiciones que Él te dio. Y nadie te va a poder quitar las bendiciones que ya Dios te dio a ti. Porque Él es Jehová Jireh, porque Él es tu proveedor. Por eso le damos gracias a Dios en esta noche. Porque Él es nuestra provisión, porque Él es el Dios que nos guía en todos los procesos de nuestra vida, porque Él va a probar nuestra fe día tras día hasta alcanzar una fe firme, una fe regia, una fe que no va a la derecha ni a la izquierda, sino que permanece radical delante de la presencia de Dios, como Dios lo hizo con Abraham, el padre de la fe. Bendiciones, hermanos.